Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Salmos 102. Lo leemos hasta el 9. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y la unción fresca del Espíritu Santo de Dios. A todos, Jehová, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a salvarme el día que te invocar. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. Amén, amén, amén. He titulado este tema como tus lágrimas hacen parte de tu proceso. Tus lágrimas hacen parte de tu proceso. Bajo el tema, ¿por qué vas a llorar? Dígaselo a su hermano. ¿Por qué vas a llorar? En pregunta, ¿por qué vas a llorar? Pastor, ¿por qué vas a llorar? Ahora va a encontrar muchos motivos para llorar. El salmista David empieza este salmo diciendo: Jehová, escucha. Sabemos que la palabra escuchar y oír son dos términos muy diferentes. El oír es percibir con el sentido del oído, pero escuchar es cuando se tiene cierta atención. Como por ejemplo, cuando nosotros vamos por la calle, nosotros podemos percibir cierto ruido. El pito, podemos percibir los niños jugando, podemos escuchar también la persona que está de pronto tumbando mango, podemos escuchar a la vecina gritar, se quema el arroz, y así sucesivamente. Pero cuando hablamos de escuchar, es como lo que usted está haciendo en estos momentos. Es donde depende de usted si presta atención o no presta atención. Es donde el salmista David le dice a Jehová: escucha. Porque cuando se escucha hay una disposición en el ser humano. Entonces escuchar significa que yo tengo que tomar una posición y tengo que darle el lugar y tengo que darle ese lugar a la persona para poder escuchar y poder entender qué siente o qué me está comunicando. Y el salmista dice: Jehová escucha. Y quiero enfocarme en un tema muy importante, el cual, donde él dice que sus lágrimas se han mezclado con su pan, donde él habla de las lágrimas, y pude entender que las lágrimas hacen parte de nuestro proceso el día de hoy. Las lágrimas son importantes en la vida del creyente. ¿Y qué son las lágrimas? Las lágrimas es un líquido que se produce mediante un proceso corporal llamado lagrimación. Tiene como función limpiar la córnea del ojo. Las lágrimas mantienen el cuerpo, el ojo, húmedo. Y hay tres clases de lágrimas. Las lágrimas basales, que son aquellas que están produciendo el ojo constantemente, que por eso es que nosotros lo tenemos húmedo. Amén. Están las lágrimas reflejales. Son aquellas lágrimas que se producen cuando hay cierta contaminación, cuando estamos cerca al humo, frente al fuego, frente a ciertas luces, nuestros ojos automáticamente reaccionan y espontáneamente empiezan a botar lágrimas. Y están las lágrimas emocionales. Las lágrimas emocionales son aquellas que son producidas por sensaciones de enojo, rabia, coraje, orgullo, entre muchas cosas más. Los animales, un dato muy importante es que los animales también lloran. Y cada animal cuando llora lo hace bajo
para eliminar el exceso de sal. Los animales también tienen ciertos sentimientos. Las ballenas, cuando se separan de su cría, lloran. Y es algo que yo pude entender, que ellos sienten. Y si ellos en esos momentos sienten que son creación del Dios Altísimo, ¿cuánto más usted y yo? Si ellos son unos animales, el cual cuando se separan de su cría, lloran. Que cuando sienten dolor, y es donde viene el dicho ese, las lágrimas de cocodrilo. Y nosotros preguntamos por qué eran lágrimas de cocodrilo. Porque el cocodrilo, mientras que va comiendo, va despedazando allí su presa, él va llorando. Pero son unas lágrimas basales, hacen parte de su cuerpo. No lo hace por tristeza ni nada. Son unas lágrimas basales. El ser humano llora y el cristiano llora. Dígaselo a su hermano. Diga, yo lloro. Aleluya. Las lágrimas tienen un proceso. Dios diseñó las lágrimas y no solo lo hizo para limpiar el ojo, lo hizo para limpiar y ayudar a sanar el alma. Cada vez que nosotros estamos cargados, cada vez que llegan momentos a nuestra vida como creyentes, como cristianos, nosotros nos derramamos en las lágrimas. Y muchas veces, cuando nosotros estamos tristes, que a veces no queremos escuchar nada, y a veces solamente las lágrimas caen, y cuando dejamos de llorar, todo vuelve a ser la normalidad, aunque nosotros veamos ciertos problemas. ¿Qué sucede? Que nuestra alma empieza a vaciarse, nuestra alma empieza ahí a botar lo que tenemos. Muchas veces cuando estamos enojados, ahí empezamos a llorar. Muchas veces cuando estamos quizás regañando, nuestras lágrimas salen. Muchas veces aún cuando estamos alegres, también lloramos. Pero es que el cristiano llora también. Y el cristiano no llora solamente por alegría. El cristiano llora por procesos que Dios permite en la vida. Porque las lágrimas hacen parte de tu proceso. Las lágrimas van de la mano. Y como van de la mano, no te quiero decir en esta mañana que ahora tú vas a ver un niño y vas a llorar. No, las lágrimas te ayudan a cicatrizar heridas, a sanar. Por eso es importante que tú y yo, nosotros lloremos a la presencia de Dios. Hoy, si nosotros vamos a una cita, ¿sabe qué sucede? El doctor el psicólogo empieza a estimular, puede colocar musiquita de fondo y dice llora, llora. Y si tiene ganas de gritar, grita. ¿Y con qué fin lo hacen? Porque ellos dicen que haciendo eso se va a liberar el alma. Pero como lo hemos estudiado, ¿cómo le vamos a decir al alma quédate quieta? ¿Cómo le vamos a decir al alma ya está bien, cálmate, no llores más? Porque claro que el alma llora. Y el alma llora, nosotros lo sentimos, y es un dolor mucho más grande que un dolor físico. Porque muchas veces cuando retenemos el llanto, empieza a doler ahí el pecho. Cuando se retienen las lágrimas, nuestro comportamiento no va a ser normal y no va a salir florecitas de nuestra boca. Porque estamos reteniendo algo. Llorar no es una debilidad. Las lágrimas dicen lo que muchas veces el corazón calla. Muchos de nosotros cuando nos sucede algo, ¿qué hacemos? Lloramos y no lo expresamos. Pero es que el Señor lo sabe. Porque las lágrimas dicen lo que el corazón calla, lo que la mente calla. Y he visto ejemplos bíblicos. Y he visto también personas que solamente lloran a la presencia de Dios. Y dicen, Señor, tú conoces hasta el significado de mis lágrimas, porque claro que Él lo conoce. Dice la Biblia en el libro de Salmos que hay una redoma especial para tus lágrimas y para mis lágrimas. Esa redoma es algo donde el Señor la tiene allí almacenada como algo especial, porque nuestras lágrimas no son en balde. Tus lágrimas no son en balde, iglesia. Amén. Se llora por muchos motivos y a veces derramamos lágrimas, las cuales no debemos de derramar. Romanos 12:15. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Aquí nos está mandando a nosotros, nos está exhortando a alegrarnos con aquel que está alegre. Pero también dice, llorad con los que lloran. Y llorar significa ponerme en lugar de aquel hermano, sentir su dolor. Y usted me va a decir, yo no puedo sentir ese dolor, pero es
espiritual. Y solo Dios es el consuelo. Si tu casa quizás no hay alimento, no le llores al alimento, llora la presencia de Dios. Quizás hay desnudez en tu casa, no le llores a la ropa, llórale a la presencia de Dios. Si hay frío, no le llores al frío, llórale a la presencia de Dios, porque cuando le lloramos a la presencia de Dios, se abren puertas, no sé cómo, pero es que Él abre caminos en medio del desierto, y muchas veces nosotros los creyentes no tenemos agua, no tenemos algo, y empezamos a llorar al vaso de agua, está el Dios Todopoderoso, y derramamos lágrimas por algo. Yo quiero ese vestido, yo quiero el vestido, yo quiero. No, hay que llorarle el vestido, llorarle a aquel que lo confecciona, que le dé allí el aval, allí en el tercer cielo, para que baje y descienda a nosotros, que dé la autorización. Amén. Y tenemos ejemplos bíblicos. Hannah lloró por un hijo y esto impactó mi corazón y pude entender por qué le decía que Jeremías el llorón, el profeta llorón, porque él lloraba cuando Dios mandaba juicios a la tierra, y al ver el pecado y que no escuchaban la voz del Señor, él lloraba. Pero él lloraba debido a esa tristeza que él sentía, porque el gozo que él tenía, él quería que se volvieran nuevamente a los caminos de Cristo, y él lloraba. Tenemos maestro que lloró en muchas ocasiones. Jesús lloró. Hombres aquí lloran de poquito. Hoy va a ser un motivo para que tú llores. Aleluya. Porque Jesús lloró. Jesús lloró al ver el pecado, al ver una ciudad desierta. Jesús lloró cuando estaba en el monte Getsemaní. Jesús estaba ahí en la cárcel y lo único que se acordó fue de su padre, donde levantó sus ojos y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús lloró. Miqueas lloraba cuando predicabas. Pedro lloraba también. El rey Ezequías también lloró. Y tenemos muchos ejemplos bíblicos donde expresaban lo que sentía a través del llanto. ¿Y qué sucedía? Cuando esas lágrimas llegaban a la presencia del Altísimo, tocaba el corazón de Dios. Cuando unas lágrimas son derramadas en espíritu y en verdad, se toca el poder de Dios, se toca el manto. Vemos que David fue menospreciado aún por su familia. Cuando lo fueron a ungir, su padre ni se acordaba de él. Y tenemos un ejemplo bíblico de David, que hoy David nos está dando una enseñanza grandemente. Amén. Quizás cuando nosotros estábamos allá afuera, no llorábamos tanto. Yo lo digo en mi caso. Cuando yo sentía algo, yo me encerraba, y cuando ya tenía demasiada carga, era donde me encerraba en el baño, pero que nadie me viera, porque yo decía: no voy a demostrar debilidad en frente de nadie. Cuando llego a los caminos del Señor, Él empieza a moldearme, y yo decía: pero ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué cuando me sumerjo en tu presencia mis lágrimas caen sin haber necesidad de nada? Y podía entender que Dios estaba quebrantando mi corazón. Muchas veces cuando me llamaron la atención, quizás mi jefa, yo a ella le mostraba una dureza, pero cuando iba al baño yo lloraba, pero de la rabia, y me mordía mis palabras, y yo decía tantas cosas. En ocasiones dije: cuando si algún día yo soy cristiana, yo no voy a tratar un trabajador así, porque dice la Biblia que todo nos ayuda. Y nos vamos al libro de 1 Samuel 20:41. Gloria a Dios. David lloraba por tristeza, por dolor, por aflicción, pero también lloraba de alegría. 1 Samuel 20:41. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro. Y David, dígalo usted, y David lloró más. Saúl procura una batalla en contra de David. Aquí hay una amistad y un lazo de amistad muy fuerte, que era David y Jonatán. Ese lazo de amistad era tan fuerte que cuando ellos se encontraron, dice la Biblia que ellos lloraron juntos, pero David lloró más. ¿Ha llorado usted por un hermano? ¿Ha llorado usted por alguien que se ha tenido que separar? No me responda. Y en ese momento, en ese lazo afectivo,
reprenda al diablo. Pero es que el amor que tenía David y Jonatán, ese lazo de amistad, era muy grande, era muy afectuoso. Porque ¿qué sucedió? De que Jonatán le abrió las puertas de su casa a David. Jonatán quizás estuvo con él, lo apoyaba, porque recordemos que David viene de allí donde era apartado, que mientras que sus hermanos estaban ahí en la guerra, eran hombres reconocidos por su tamaño, por su belleza, por su valentía. David no era reconocido, y sucede algo especial, que desde que David lo unge en el mismo día, empezaron a mezclarse las lágrimas en la Biblia. Así que desde que tú y yo fuimos ungidos, apartados para Dios, empezaron las lágrimas. Amén. ¿Y qué sucede con David? Ese lazo tan fuerte, que dice la Biblia que él lloró más, porque a él le dolía. ¿Ha llorado usted por un amigo? ¿Ha llorado usted por un hermano de la iglesia? ¿Ha llorado usted por alguien que dice me tengo que separar? Porque eso nace, no hay necesidad. Y yo puedo entender que una persona cuando se va de la iglesia y no bota ni una lágrima, algo tuvo que suceder allí. Porque aquí no estamos para mirarnos las caras. Aquí no estamos para adorar a un Dios de papel. Adoramos a un Dios vivo. Por eso es que dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Él, no los ojos en el pastor, no en los ojos del hermano, sino en Jesús, porque nosotros fallamos como personas. Y digan, nosotros los cristianos lloramos. Díganme ustedes, nosotros los cristianos lloramos. Y esas personas que se alejan de un momento a otro, sin más allá y sin más acá, y no les duele, perdónenme, yo respeto su opinión, pero para mí no hicieron parte del cuerpo de Cristo. Porque ¿qué sucede? Si a usted le duele la cabeza, a usted es como si le doliera todo el cuerpo, ¿cierto? ¿Qué sucede si usted se machuca el dedito pequeño? Usted ahí habla lenguas extrañas. Usted ahí, Dios mío, se acuerda de todo el mundo. ¿Por qué? Le duele el dedito, pero le siente el dolor en todo su cuerpo. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que nosotros somos un cuerpo de Cristo y cuando alguien se separa debe de doler. Pero muchas veces no duele, porque tenemos un corazón cerrado. Por eso en esta mañana, hoy el Señor tiene algo especial para ustedes. Hoy el Señor tiene algo especial también para mí. Amén. Pregúntale a su hermano de al lado, ¿ha llorado por el que no está? David tenía un corazón sensible. Muchas veces se nos hace fácil llorar por un animal o por una cosa. Se nos hace fácil llorar por un objeto. Pero nos cuesta derramar una lágrima en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuesta. Y es allí donde sacamos fuerzas hasta para no llorar. Y donde tenemos que ministrar esas partes sensibles que solamente el Espíritu Santo de Dios puede tocar. Porque el ser humano no puede tocar esas partes sensibles. Solamente el poder de Dios. Y cuando tú y yo le abrimos el corazón, el Espíritu Santo de Dios empieza a meterse en tu corazón. Y desde donde empieza el quebranto de espíritu. Y el quebranto de espíritu se ven las lágrimas. Hermano, perdóneme la expresión, se ve hasta las fosas nasales ahí derramar, hasta decir no más, se ve el moco también y empezamos hasta a gimiar, porque hay un quebranto de espíritu y muchos de nosotros se nos ha olvidado el quebranto, derramarle una lágrima al Señor, se nos ha olvidado. Pero ¿qué sucede si en casa no hay algo, no hay otra cosa? A eso le lloramos una lágrima. Que cuando a un animal le pasa algo, hermano, parecemos Magdalena celestiales. Pero cuando llegas aquí, ¿por qué se te olvidan las lágrimas? Las lágrimas no son para el grupo de música. Las lágrimas no son para el pastor. Las lágrimas son para el Eterno. Son para Él. Y las lágrimas hacen parte de tu proceso. Así que un cristiano llora cuando no tiene alimento. Un cristiano llora cuando no tiene vestir. Un cristiano llora cuando no hay zapatos. Un cristiano llora cuando tiene que quedarse en silencio porque sabe que papá lo va a defender. Un cristiano llora cuando se sumerge en la presencia. Un cristiano llora cuando no siente la presencia del Espíritu Santo de Dios. Un cristiano llora cuando no puede venir a congregarse. Un cristiano llora cuando siente a su familia lejos. Un cristiano llora cuando hay procesos difíciles
gime ante la presencia de Dios. Por eso es que nosotros somos llorones. Amén. Porque un cristiano llora por los procesos que estamos pasando. Y ese eres tú y ese soy yo, que lloramos. Amén. Un cristiano llora aún cuando nos traiciona. ¿Cuánto duele eso, verdad? Un cristiano llora aún cuando nos apartan del grupo. Un cristiano llora cuando hay un grupito y te dicen tú no. Un cristiano llora cuando llega a un lugar y le dice tú no porque te das crees de santa o de santo. Un cristiano llora cuando le cierran una puerta pero papá le abre tres. Un cristiano llora cuando ve a su hermano llorando. Un cristiano llora cuando ve a su hermano caído. Un cristiano llora por las almas. Un cristiano llora cuando quiere servir. Hay muchos motivos por el que llorar. Eso lo hace un cristiano. Un cristiano también llora cuando ve a su hermano con hambre. Un cristiano llora cuando ve a alguien en desnudez. Un cristiano llora, pero no va a juzgar y no va a señalar. Un cristiano llora porque hace parte de nuestro proceso. Imagínense ustedes allí a Jeremías, allí predicando y predicando, y en medio de sus predicaciones lloraba. Y la gente, mire que le dijeron, el profeta lloró. Pero ¿sabe por qué le decían el profeta lloró? Porque a él le dolía. Él sabía la verdad y sabía que la verdad venía de allá arriba y no obedecían, hacían caso omiso, donde blasfemaban de la palabra de Dios. Y él se levantaba en medio de esa multitud. Una cosa es leer la Biblia, otra cosa cuando usted se mete dentro de la Biblia. Porque cuando usted se mete dentro de la Biblia, hasta usted se imagina ese momento. Por eso es que se cumple lo que dice: y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque el Señor empieza a revelarte. ¡Aleluya! Una cosa es leer por leer, otra cosa es tú escudriñar las palabras. ¿Sabe lo más triste a veces? Que sabemos la situación del hermano, conocemos su situación actual, quizás pasada también. Pero como somos expertos nosotros, y me voy a incluir, somos expertos en señalar que cuando vemos al hermano caído, ¿saben cuál es la palabra que nosotros decimos? Se lo merece. No, estamos haciendo como iglesia. Si tú ves que tu hermano está desanimado, llora con él, ora por él, ayuna por él. Pero no estamos aquí para quizás estar diciendo eso es consecuencia del pecado, de lo que te está pasando. Yo te lo advertí, yo lo soñé 3 veces, yo te lo dije, ahí está. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué está saliendo de tu boca? Está el amor de Cristo. Si aún cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario y donde estaban ahí golpeándole y hacían tantas cosas, él no decía, lo estoy haciendo por ustedes, pecadores, ¿viste? ¿Me verán? No, ¿qué decía Jesús? Miraba al cielo y decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Qué estás diciendo tú cuando ves ahí a un hermano caído? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos lanzando con nuestra boca? Por eso es que un cristiano llora. Un cristiano llora. Y David lloró cuando se separó de Jonatán. Y vamos a 2 de Samuel 1:11. Entonces David, haciendo sus vestidos, los rasgó. 2 de Samuel 1:11. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Los mismos hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche porque Saúl y Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. David estaba allí en el campamento y se apareció una malecita y le dijo, traigo noticias. Y en esas noticias él empieza a expresar lo que había sucedido y le dice de que se vio todo lo que había acontecido con el rey Saúl y su hijo, y lo mató. ¿Qué hizo David? Rasgó su vestidura, ayunó, lloró. Pero es que David Saúl era el enemigo. Saúl lo estaba buscando para matarlo. Saúl hizo de que él dejara el trono. Saúl hizo de que él huyera, que dejara a su esposa, que dejara a su familia. Hizo David, iglesia, por la muerte de su enemigo. Ha llorado por la muerte del enemigo. Ha
has hecho cuando te enteras que tu enemigo está mal? ¿Qué sale de tu boca? Hizo David, mató a este hombre, porque él tenía claro de que él era un ungido de Jehová. Y él decía, Dios me cuide, Dios me guarde. Pero hoy, en estos tiempos, cuando nosotros vemos que un enemigo no está, que un enemigo cae, nos alegramos y hasta metemos a Dios. Eso es porque te metiste conmigo, te metiste con la ungida, con la niña de papá. Esas son las consecuencias. ¿Hizo eso? No lo hizo. David lloró, David ayunó, David rasgó sus vestiduras contra aquel hombre que le hizo tanto daño. Y tenemos un ejemplo aquí, iglesia, para nosotros. Si tu enemigo se ha levantado contra ti, llora por él. No nos vamos a alegrar por lo que le esté pasando al enemigo. Está reflejando el amor de Cristo. Sabemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Aquí el juicio no lo dictas ni tú ni yo, lo dicta el Señor. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? Nos alegramos y hasta subimos estado y decimos tantas cosas porque ha caído un enemigo. Y decimos una frase: no me da tristeza, pero siento fresquito. ¿Te está dando alegría? ¿Dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde está el amor que está predicando? ¿Dónde está el amor que sientes? Recuerda que tú y yo somos representantes de Cristo. Y como representante, Él dice, amad los unos a los otros. Si tu hermano está alegre, gózate con él. Pero si tu hermano está triste, llora con él, está con él. No dice solamente llora con la rosca tuya, solamente llora con el mejor amigo, llora con todos. ¿Qué siente usted cuando un pastor cae? ¿Qué hace usted cuando un grupo de alabanza cae? ¿Qué hace usted cuando se entera de que cristianos fueron sepultados vivos? ¿Qué hace? Por eso tenemos que pedirle al Señor un corazón sensible, un corazón sensible. David lloró la muerte de su enemigo, y esto trae a mi memoria un candidato que murió hace 1 mes y medio aproximadamente. Cuando él muere en el ataque, aprendí a llorar, hermano. Personas que yo no conozco. Aprendí a arrodillarme. Dice, Señor, yo no lo conozco, pero no sé por qué me duele. Y no solamente ese canto. ¿Y qué sucede? De que cuando se veían las redes sociales, los comentarios, duele ver como gente que dice que representa a Cristo, colocando comentarios, una rata menos, colocando comentarios, te lo merecías. Está la sensibilidad. Si tu enemigo cayó, ¿por qué has de alegrarse? Y esas personas, yo podía ver cómo publicaban tantas cosas, y yo decía, Señor, duele cuando alguien pierde la vida así de esa manera, pero es que se tiene que cumplir tu palabra. Pero no entiendo por qué llego a mi cuarto y me da una nostalgia tan grande, porque yo ese hombre no lo conozco, nunca lo he visto, no sabía nada de él, solamente porque vi una noticia y porque mi corazón lo ha puesto sensible. Allá en el cielo no hay una fila para los de la izquierda y a la derecha. Allá en los cielos no está la fila de los pastores. Allá en el cielo no está allí los grupos de alabanza. Allá en el cielo todos estamos iguales, porque somos iguales para Dios, porque Él no tiene excepción de personas. Y te digo algo, iglesia, aquí no somos ni de la derecha ni de la izquierda, somos del tercer cielo, y el tercer cielo es el que manda aquí en este lugar. Dígaselo a su hermano, eres del tercer cielo. Lloras por el que te fue infiel, lloras por tu ex, lloras por el que te abandonó, lloras por el que te golpeaba, lloras por el que te lastimaba, lloras por el que te mataba, pero a palabras, a gestos. Nos hace falta llorar, iglesia. Y yo no te estoy diciendo que tú vas a llegar a la presencia de Dios y vas a llorar, pero tú le vas a poner tu caso al Señor. Y muchas veces, ¿sabe qué hacemos como creyentes? Nos arrodillamos. Señor Padre, no lo dejes tranquilo, que el ángel de Jehová se le aparezca. Señor, ahí donde quiera que esté, las avispas ahí lo piquen, que se abra el cielo y caiga piedra y caiga sobre él, porque se ha metido conmigo, Señor. Y tú sabes, ¿dónde está el amor de Cristo? Lloró porque se separó de él. David lloró. ¿Por qué? Porque mataron al rey. David lloró por aquel que le hizo tanto daño. Y David lloró, ayunó por él. Diga amén. Siente un silencio. Según de Samuel 13:36.
13:36. Amén, gloria a Dios. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz, ¿qué hicieron? Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron. ¿Por qué lloró David en esta ocasión? Amnón, su hijo, violó a Tamar, su hija. Hizo Absalón, lo mató. Y lloró él y todos los que estaban alrededor. Y era algo, a su hermana lo mataron a él. Ya la historia de su hija, de la hija de David, no iba a ser lo mismo. No iba a ser lo mismo. Porque es que yo me imagino a esa mujer. Porque en ese tiempo las doncellas usaban un vestuario que las identificaban como doncellas. Y ella rasgaba sus vestiduras, las subía arriba y echaba ceniza sobre su cabeza y lloraba en gran lamento. Y David se entera de que fue su hijo. Su hijo lo engañó. Su hijo le hizo eso a su propia hermana. Y cuando muere, David lo llora. ¡Qué corazón tan grande el de David! ¡Qué sensibilidad tenía a su presencia al ver tantas cosas! David no lo echó. David lloró. Y esto trae a mí, hace 3 semanas atrás aproximadamente, llegó una mujer. Y cuando llega esa mujer venía muy elegante, hermosa. Y venía y traía una Biblia. Y ella sonreía grandemente. Pero cuando se va a sentar se desploma y empieza a llorar en gran manera. Y yo preguntaba, ¿qué ha sucedido? ¿Qué sucedió? Y me dijo, la gente dice de que mi hijo es un borrachón. La gente dice que mi hijo es un drogadicto. A mí me duele aceptarlo. Me duele aceptarlo. Porque aunque muchos ven lo malo de él, yo como madre veo lo bueno de él. Porque yo soy la que he estado con él. Y muchas personas le pueden cerrar la puerta, pero yo como madre no se la puedo cerrar. Y yo podía entender, hermano, cuando esa mujer empezó a llorar, yo terminé llorando también. Y yo le dije, vamos a orar. Y me dijo, lleva 3 días perdido. Lleva 3 días. Los hermanos están hasta haciendo fiesta. Están alegres. Pero mi corazón está triste. ¿Por qué? Porque hay sensibilidad. Y el amor de madre es amor de madre. Y yo podía entender que muchas veces nosotros las madres podemos ver muchos defectos de nuestros hijos, pero siempre vamos a exaltar las cualidades. Quizás personas lo han señalado y lo han tildado, pero nosotros como madres, ¿qué decimos? Ese es un profeta, ese es un evangelista. Pueden decir que es flojo, que es floja, pero no, él no es así. Y eso lo hacía David. David saltaba la belleza, las cualidades de las personas. Y vamos entrando poco a poco aquí en la introducción. Por eso es que el buen padre ama y corrige. Si toca dar 3 palmadas, se dan, porque se ama. Y aunque a ti y a mí nos toque castigar, se debe hacer, basado como dice la palabra. Aunque muchos después empiecen a señalar, mire, y eso que es cristiano, mire, y esa que es cristiana, y mira lo que está haciendo. No, los zapatos los tienes puestos tú. Nadie va a entender lo que tú estás pasando. Los zapatos los tienes tú. Y por eso a veces nosotros decimos, ¿por qué mamá o papá le da más a uno que al otro? Porque la mamá sabe cuál es la necesidad que tiene ese más que otro. Y yo hasta ahora me entero de esto. Yo decía, mi mamá es muy especial con mi hermana menor. Es muy especial. Pero un día, ¿sabe qué hizo mi madre? Se sentó y habló conmigo. Y me dijo, ladies, yo te amo como amo a Sara. Y lo digo con nombre propio, porque esto es para la gloria de Dios. Pero ¿qué sucede? Que Sara estuvo en un hospital donde le dio preeclampsia. Y yo pude ver cómo ella la tenía desnuda con unos aparatos. Y mi hija había muerto. Ella estaba muerta. Y yo no sabía qué hacer. Y yo me puse a llorar. Y puse a llorar y a orar ahí a Dios. Ahí en ese paso. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y yo le decía, Señor, devuélveme a mi hija. Señor, tráela a mí. Y cuando ya ella logra estabilizarse, mi mamá con ese ruido, el tic-tic, ella lo tenía tan mecanizado que cuando ya salía el doctor le dijo a ella,
¿De quién es más la otra? No, hay que ponernos en lugar. Por algo suceden las cosas. Así que no permitas que empiecen a decir que tú tienes preferencia. La madre y el padre saben lo que tienen en casa. David no mató a su hijo. David no echó a su hijo. Dios no mató a Rubén. Lo desechó. Lo echó. Pero no lo mató. Y Satanás sube todavía ya a juzgarnos a nosotros. Porque en el libro de Job, él llega ¿a dónde? Al trono. Y Dios le dice, ¿de dónde viene? Y él que responde, vengo de rodear la tierra. Dios lo ha hecho. Usted no se puede imaginar el dolor de Dios cuando nosotros nos encarrilamos. No podemos imaginar. No podemos imaginar ese sufrimiento de él al ver de Jesús allí. Al ver es que yo morí por ti. Yo di todo por ti. Me desprendí de esto. Mira mis heridas. Lo hice por ti. Por ahí no es el camino. Porque te vas allá. No podemos imaginarnos lo que llora Jesús. Lo que Jesús intercede por ti y por mí. Y esto trae memoria. Un hombre fue a bañarse a las playas de California. Y este hombre empieza a nadar, estaba muy feliz con su hija. Y cuando él estaba allí, es para que usted pueda entender. Cuando él estaba allí, llegó un tiburón. Y ese tiburón empezó a despedazar su espalda. Y cuando él ve que la niña venía acercándose, él levantó a voz de cuello. Y él dijo, Señor Jesús, delante de mi hija no quiero morir y que ella no me vea así. Y empezó a llorar allí en el agua. Llegaron los socorristas. El animal pudo irse, pero le desgarró la espalda de una manera terriblemente, donde ya no iba a quedar normal y donde sus signos vitales estaban muy pocos, muy lentos. Cuando llegan al hospital empiezan a hacerle exámenes y laboratorios y él no podía moverse, no era lo mismo, ya dependía de otras personas y él decía, ¿qué está pasando, Dios? Señor, pero es que yo te sirvo, Señor, yo hago esto en la iglesia, yo te adoro, yo te busco, ¿qué está pasando? Y ese hombre lloraba amargamente y lloraba y lloraba y lloraba. Y cuando llegan los doctores, después de 3 meses que estaba hospitalizado, llegan los doctores y le dijeron, joven, la mordida del tiburón arrancó células cancerígenas que usted tenía. Hace eso. Entonces las lágrimas hacen parte del proceso. Él entendió ese momento. Pero ¿qué lo hizo? Un animal le desgarró y le quitó las partes, las células cancerígenas que tenía. Y hoy disfruta, porque es una historia basada en hechos reales. Nos vamos al Salmo 51. Libro de Salmo 51, 11. No eches delante de ti, de mí, tu santo. ¿Qué pedía David? En pocas palabras, para que usted me pueda. Que tu Santo Espíritu no se vaya de mí. Y si miramos el 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Jehová. Así que Dios no rechaza un corazón cuando está contrito y humillado. Él sabe las intenciones, como nosotros oramos. Él conoce cuando nosotros estamos llorando en el espíritu. Él sabe cuando tú lloras, que sale de tu alma. Pero Él también sabe cuando son lágrimas de cocodrilo, cuando son lágrimas por emociones. Él conoce todo porque dice la Biblia que Él sabe hasta cuántos cabellos tiene. Y nos vamos al libro de 2 Samuel 18, 23. 2 Samuel 18, 23. Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues ahí más por el camino de las llanuras y pasó delante. Y David estaba sentado entre las 2 puertas y en la atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos y miró y vio a uno que corría solo. Aquí hay una historia que David, su hijo Absalón, hace una división en el reino. Su hijo hace la división en el reino, mata a su hermano, en el tejado se acuesta con las concubinas de su padre y empieza a haber una batalla. Y en esa batalla David dijo, por amor a mí, no maten al joven Absalón, por amor a mí. Ellos salieron a la batalla. Yo me imagino a Absalón con esa venganza. Su padre, ¿dónde estaba? Sentado en la puerta al lado de la atalaya. Y yo me imagino, como buen padre, Absalón
Señor, mi rey, Absalón, mira todo lo que te ha traído. Mi hijo, ¿dónde está el joven? Por amor a mí no lo maten. Por amor a mí no lo maten. Pero es que él te hizo una división en el reino. Se acostó con las concubinas ahí en el tejado. Que mató también a tu hijo. Y él dijo, por amor a mí, no lo maten. De que la muerte de Absalón fue algo terrible, hermano. Porque dice la Biblia que él quedó entre cielo y tierra suspendido. Poderoso es el Señor, que el bosque, hermano, esto es algo, lea la Biblia. El bosque, imagínense, botaba las ramas así y enredaba al equipo contrario, al enemigo. Crecían las ramas y yo me imagino que lo cogían por los pies, y cuando Absalón cree que ya ha terminado, que él va a estar huyendo, él tenía su cabello largo y queda suspendido así por una rama. El animal donde iba se va y él quedó guindado. Y cuando él queda guindado, ¿lo encuentra alguien? No, porque yo escuché que el rey David dijo que no le mató. Y Joab dijo, no estoy para perder el tiempo. Y dice la Biblia que cogió 3 dardos. Y los dardos son similitud como una flecha o 3 clavos. Cogió, ¿y qué hizo con Absalón? Se los enterró en el corazón. Cuando se lo entierra en el corazón, no muere. Lo rodearon y le mataron. Sucede que cuando la noticia llega a su padre, David no preguntaba y David no dijo, por fin voy a tomar mi reino, por fin voy a tener paz, por fin la guerra ha cesado, ya todo va a ser normal. David decía, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está el joven Absalón? ¿Dónde está? Señor, pero mira todo lo que ha pasado. ¿Dónde está? ¿Cómo está tu enemigo hoy? ¿Te alegras cuando tu enemigo cae? David no se alegró con lo que había pasado. Y él dijo, por amor a mí, no lo maten. Es que David tenía un corazón. David tenía un corazón conforme al de Dios. Por eso en estos tiempos a nosotros nos hace falta un corazón como el de David. Que en vez de alegrarnos por el daño ajeno, nosotros lloremos con el que está en caído. Que en vez de alegrarnos por lo que él está pasando o ella está pasando, nosotros lloremos. Tenemos el ejemplo de David. Y esto queda y continuará todavía la segunda parte. Pero David lloraba. David hizo lo mismo que Jesús. Aquí en esta cita bíblica. Por amor a mí, no lo maten. ¿Qué dijo David? A mí. Tómenme a mí por